Muy buenos días. Nos encontramos con el poeta, filósofo, agricultor, gestor cultural Alberto Benavides Ganosa, con quien vamos a compartir un diálogo sobre la poesía, uno de los temas fundamentales que ha desarrollado y que ha podido compartir nuestro muy estimado Alberto Benavides con nosotros, y que es uno de los pilares de esta visión, Alberto, de Samaca, que vienes realizando desde hace tantos años y que además se expresa a través de tu obra. Tenemos con nosotros Cantos de Puerto Guamaní, la edición de 1996. Alberto, la poesía, ¿qué puede evocar esa palabra en ti, tantas resonancias que compartes? ¿Qué es para ti y qué evoca la poesía en estos momentos? Bueno, en todos los momentos, ¿no? Yo creo que la poesía es simplemente el escuchar a la tierra, escuchar, un poco pretencioso suena, pero escuchar al ser, ¿no? Escuchar a las cosas que son reales, ¿no? No las que la gente cree que son reales, ¿no? Sino las que, bueno, la gente, ¿no? Depende de quién. Pero la verdad es que vivimos en una especie de sombulismo, ¿no? Se dice así, no sé, general, ¿no? Y la gente pegada a sus telefonitos y eso. Yo descubrí la poesía, debo decir, navegando sobre el Ucayali, ¿no? Hace ya, bueno, ¿cuánto tiempo? No sé, porque yo soy muy malo para las fechas. Pero navegando sobre el Ucayali fue que de pronto comencé a escribir algo que ya no era ensayo filosófico como había escrito siempre. Bueno, no siempre, pero tenía publicado un libro, ¿no? Gaby Luis, Ensayos de Filosofía, que bueno, fue prologado nada menos que con Honorio Ferrero, muy cariñosamente. Honorio quería a sus alumnos y seguramente fue muy cariñoso conmigo siempre, ¿no? Un maestro magnífico. Bueno, pero yo había publicado ya algún libro de ensayos y de pronto un amigo de mi papá me invita a navegar sobre el Ucayali y el Amazonas. Este señor era el gerente de Bacus, nada menos, ¿no? Y era amigo de mi papá, nada menos que don Jack Stenning, un maravilloso hombre, lindo, porque pasé con él, fueron 6 días sobre el Ucayali, y en las tardes conversábamos muchísimo, y tenía además unos whiskies riquísimos, y nos pasábamos mirando pues el atardecer de la selva, pues que, por favor, qué cosa maravillosa, ¿no? Y de pronto comencé a escribir algo que ya no era ensayo, sino que era canto, ¿no? Era querer cantar a la tierra, querer escucharla y escribir eso, ¿no? Entonces comencé con algo diferente, ¿no? Algo que era, pues, ese libro nunca ha sido publicado, ¿no? Ese libro, digo, esos textos, digamos. ¿Lo conservas todavía? Sí, claro que sí, y ahí están incluso organizados y todo, pero y limpiados, ¿no? Porque había, por supuesto, mucho retórica innecesaria, que es enemiga de la poesía, ¿no? La palabra innecesaria es
lo contrario de la poesía. Es una palabra esencial la poesía, Alberto. Claro, la palabra esencial en el tiempo, dice Machado, ¿no? Una frase muy exacta, bueno, Machado, pues, vaya poeta, ¿no? Tan lindo. Y además también compartía esta dimensión filosófica, ¿no? Claro, claro que sí. No, Machado es uno de los grandes, los dos Machados, ¿sabes? Claro. Pues son dos hermanos y ambos son los poetazos magníficos, ¿sabes? Antonio Machado y Manuel Machado. Manuel Machado, sí. Los dos son lindísimos. Y bueno, comenzó pues algo diferente, como te digo, ahí en la selva. ¿Qué año habrá sido, Alberto, ese? Ay, 85. 85. Por ahí. Unos 10 años antes de ir a Samaca, de iniciar la aventura de Samaca. Sí. Sí, fue bastante antes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, mi memoria ya no es muy buena, a pesar de que se supone que las musas son hijas de la memoria, ¿no? Nemocine es la madre de las musas, ¿no? Pero creo que no se refiere a la memoria así de acordarse de años, ¿no? La memoria de la realidad, que es otra cosa, ¿no? La memoria del ser, ¿no? La memoria la memoria del presente. San Agustín usa esa frase, ¿no? La memoria del presente, que es algo mucho más que la memoria del pasado, ¿no? Memoria del futuro no hay, por supuesto. Claro. O que recordar sencillamente datos, informaciones, ¿no? Es decir, estar en el presente, saber tener esa memoria del presente, Alberto, es disponerse también a lo poético. ¿Cómo lo consideras? Claro que sí, y por eso es que la meditación es tan esencial, ¿no? Meditar es intentar estar en el presente, cosa que en el fondo es imposible, ¿no? Porque la mente humana vaga por todas partes y el que medita tiene que volver a comenzar a cada rato, ¿no? No es... hay gente que me pregunta por la meditación, ¿cómo haces para sentarte media hora sin hacer nada, sino solo respirar? Bueno, en realidad comienzo y recomienzo muchas veces en esa media hora. No he llegado a tener media hora así de plena meditación, lo confieso, lo cual quiere decir que no soy un iluminado, así que no pretendo semejante cosa ni nada por el estilo. En el fondo creo que lo que se me ha dado ha sido un regalo de las musas, de los dioses, del campo y de mis amigos, porque yo me copio mucho de mis amigos. Pero Alberto, y qué hermoso esto que nos compartes, de que empieza, digamos, propiamente dicha, tu experiencia como escritor, como poeta, sobre un río. Y luego, 10 años después, sobre ese río de arena, de Samaca, empieza esa otra forma de poesía que es quizás la agricultura, estar en el campo. ¿Cómo relacionas la poesía con saber estar en el campo, saber estar con el paisaje, saber estar con la tierra? Para mí es casi lo mismo, ¿no? Los momentos en los cuales estoy verdaderamente presente a la tierra son momentos absolutamente poéticos, ¿no? De gran poesía, de gran luz y de gran felicidad, hay que decirlo. Yo no conozco otra felicidad sino la de la poesía, ¿no? En muchas de sus formas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero volviendo a Ucayali, ese libro lo llegué a hacer como libro, y además me lo corrigió mi entrañable amigo Javier Montori, claro, experto jardinero, podador, y se llamaba Gordo Río,
Gordo Río, el Gordo Río, gordo, gordísimo, el Gordo Río. Bueno, y fue una experiencia así, sin ningún tipo de droga o de aliciente, salvo los whisky que nos tomamos con el señor Stenning, pero ahí no hubo, la única droga fue la naturaleza, ¿no? La única, me despertó a la poesía, ¿no? Y bueno, unos años después me fui a Samaca como fugitivo en realidad, porque yo he sido un fugitivo, ¿no? Fugitivo de Lima, fugitivo de mi clase social, fugitivo del chisme, fugitivo incluso de la universidad, ¿no? A pesar de que fui por más de 20 años profesor universitario. Pero yo huí de todo ese mundo, quizás porque lo necesitaba, ¿no? Y además hubo una experiencia que tuve con mi hija Catalina, ¿no? Que me salió un tumor, ¿no? Yo pensé, esto no puede ser sino que le he dado mala vida, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Una niña de 12 años, 13 años, me vino una cosa así. Y eso fue una cosa que me golpeó a mí mucho, ¿no? Y me hizo pensar, no, yo no quiero quedarme acá. Y afortunadamente tuve la compañía maravillosa de Rosana Garrués, que me acompañó, ¿no? en esa aventura, dices tú. Viaje, ¿no? Sí, de algún modo es una aventura. Y nos fuimos a Samaca, al comienzo dormíamos debajo de un árbol, pusimos una estera para que el viento no nos fastidiara y llevábamos un colchón que lo tirábamos al piso, ahí dormíamos. Al cabo de un tiempo teníamos ya una cabañita hecha, algunos amigos que me habían ido a apoyar allá, mincatarios, ¿no? Mincatarios, ¿no? Linda gente, ¿no? Oliver Whaley, David Beresford Jones, los ingleses, los ingenieros ingleses, Herman Berger, que es buenísimo, pero Manolo Saliquieri, en fin, muchachos que les interesó ayudarme y comenzamos a construir y hacer algo. Y ahí salió este librito, Cantos de Puerto Bomaní, que es una celebración de esa tierra lindísima, una tierra de mi infancia, además, porque yo he ido a Samaca cuando tenía 6 años, ¿no? Y con mi tío Pedro, ¿no? Que lo llevaba. Y salieron estos poemitas, todo muy breve, porque breve es mi talento, pero que me sigue encantando en realidad mis cantos de Puerto Bomaní. Hay otra versión que hizo mi hija Catalina, ¿no? Que también me encanta porque esta viene con el quechua, ¿no? Traducidos al quechua por Zulca Efio, mi amigo José Antonio Zulca Efio. Y bueno, este librito, fíjate, que comienza con qué, ¿no? Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Absolutamente poético, y eso es de mi tío Pedro, ¿no? Que un día que llegamos a Samaca, le digo, tío, fíjate ese azul. Y me dice, es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Qué hermoso. Mi tío lo inspirado, muy inspirado. Después, Martín Horta, ¿no? Los altos cerros vigilan que nada interrumpa los espacios amados por aquellos hombres
únicos y frágiles como el barro pintado, Martín Horta. Y luego Oliver Whaley, ¿no? The first words come from the landscape. Las primeras voces vienen del paisaje, ¿no? Wow. Y efectivamente son voces del paisaje, ¿no? Todo lo que aquí se dice, ¿no? Y Alberto, son epígrafes de la amistad, porque tu tío Pedro Cabrera, que inspira esta vuelta también a esta tierra de Samaca, Martín Horta, poeta, que compartes una gran amistad, y finalmente gran amigo Oliver. Son epígrafes de la amistad, lo que abre la amistad y la poesía, Alberto. Tiene una profunda relación en tu vivencia. Bueno, claro que sí, yo creo que al final la amistad es una de las formas más altas del amor, ¿no? Que no tiene que ver, y quizá por eso es más lindo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo sexual, claro. La amistad, la coincidencia en ideas, en búsquedas, sobre todo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Dentro de la poesía, Alberto, por ejemplo, hablábamos de la amistad, ¿no? ¿Cómo contribuye, ahora que hay una publicación reciente sobre el padre, sobre sus escritos, su formación, y él tenía pues una gran valoración sobre la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esa exploración esa exploración que realizó tu padre en la tierra, en el Perú, se refleja en el hijo, en el caso tuyo, en una exploración en la palabra también, a través de la tierra? ¿Cómo sientes tú ese enlace? Bueno, fíjate, mi papá era un hombre que hablaba muy bien. Y el que habla muy bien, pues puede escribir muy bien. Claro. Mi papá fue formado en realidad por jesuitas de otra época, ¿no? Porque ahora pues unos politiqueros, no sé. Pero jesuita, pues, tenía una formación clásica, ¿no? Y la formación clásica es invalorable, pues, absolutamente invalorable, ¿no? Es decir, hace una diferencia muy grande el que alguien sepa griego clásico o que no lo sepa, ¿no? Hace una diferencia. No es que yo sepa griego clásico, yo he estudiado griego clásico, pero no tengo el nivel como para decir que puedo agarrar un texto y leerlo con facilidad. Pero por supuesto que sí siento que los griegos son una fuente maravillosa, ¿no? Entre otras cosas porque han sido investigadores de la naturaleza. Imagínate Heráclito, ¿no? El famoso, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Ya eso es, mira, suficiente como para hacerte pensar, pues, ¿no? Yo no publicitarlo, ¿no? ¿No? O los fragmentos de Heráclito sobre lobos, ¿no? Maravillosos, pues, ¿no? Que te abren la cabeza, ¿no? Bueno, pero me he ido por las ramas, ¿no? ¿Y cómo eso influye en ti, ¿no? Escucharlo quizás a tu padre, su forma de hablar, el ritmo. Sí, no, mi padre fue un hombre maravilloso, la verdad, desde todo punto de vista, ¿no? No es que no tuviera yo problemas y conflictos con él, ¿no? Los tuve. Claro. Los tuve en una época, y creo que los dos supimos superarlo, ¿no? Los dos. Y al final de su vida, mi papá murió a los 93 años, al final de su vida estuvimos en una conversación permanente e importante, creo yo, más para mí que para él, ¿no? Él, yo creo que había alcanzado un nivel de sabiduría muy grande, ¿no? Una serenidad también. Sí, no, además supo morir, carajo. Eso
No es cualquier cosa, ¿no? Yo lo admiré mucho, ¿no? Alberto, y tus primeros poetas de formación, ¿cómo, por ejemplo, han pasado los años, los canons han cambiado, antes se leía más a los clásicos, ahora ya no tanto, hay modos de leer diferentes, pero dentro de tu experiencia y tú siempre en contacto también con los jóvenes, porque mantienes siempre una relación pedagógica y de amistad, ¿no? En el fondo de amistad, ¿no? Pero toda amistad es también una pedagogía, ¿no? No, yo he tenido mucha suerte, oye. Tengo, bueno, comenzando por Ticho, que gente joven que me aprecia quizá más de lo que valgo, ¿no? Alguna docencia tengo siempre, ¿no? César Panduro, imagínate, el director de la biblioteca Boca China, y los muchachos ahí, bueno, que me escuchan, ¿no? Pedrito Favarón, gente que dice haber aprendido algo de mí, yo no sé. Amigos de Trujillo, ¿no? Y Franco Castañeda, David Novoa, son toda gente joven que aprecia mis cosas y aprecian Samaca, ¿no? Eso es importante también porque Samaca es mi mejor poema, ¿no? Samaca es el mejor poema, sí. Y efectivamente, Alberto, y en este poema de Samaca, que es, pienso, me imagino, con esto que nos compartiste al inicio, donde empieza tu expresión poética sobre el río Ucayali, el gordo río, y luego, años después, sobre Samaca, en ese río de arena, donde descansa la arena, tú emprendes, y es hasta ahora, ¿no? Y creo que lo vas a seguir siendo siempre, tu espacio poético, ¿no? Tu espacio central. Sí, ¿no? Por supuesto. Mientras hablabas me acordaba de Martín Arán, ¿no? Poesía tú no me hiciste, soy más que tu verso grande. El río se va a la mar y yo me quedo acordándome. Unos versos bellísimos, ¿no? Eso está en la Campana Catalina, los versos que escribió en Arequipa. Poesía, tú no me hiciste, soy más que tu verso grande. El río se va a la mar y yo me quedo acordándome, ¿no? Es una copla tan linda, ¿no? Bueno, pero me decías tú, mis amigos, mis amigos jóvenes, ¿no? Y viejos también, claro, ¿no? Porque gente con la que uno coincide, ¿no? Pero hay que reconocer que hay, como decía mi tío Pedro, el huevonaje colectivo. Gente que está viendo televisión todo el tiempo, que está con los aparatitos, con los telefonitos. No, miren árboles, miren piedras, ¿no? Miren gente también, ¿no? Mirar el mar. Si quieres saber de mi vida, vete a mirar el mar, ¿no? También Martín Adán, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con Martín Adán, Alberto? Que además es decisiva. Decisiva. Yo conocí a don Rafael de la Fuente de Benavides a través de don Juan Mejía Vaca, que es gran editor, gran librero, un hombre maravilloso, además que un caballero, ¿no? Cosa que es mucho decir, ¿no? Y me llevó donde Martín Adán, bueno, al comienzo fue primero que hicimos una grabación con una grabadora que me prestaron en la Católica, y para grabarlo a Martín Adán leyendo su poesía.
un disco que es conocido, Claro, ¿no? Muy bueno. Y esa vez Martín Adán no quiso que yo entrara, o sea que don Juan activó la grabadora, pero yo seleccioné los textos, ¿no? Y alguno hubo que él dijo, no, esos son malos versos, sino refiriéndose a los de la Casa de Cartón, ¿no? Los poemas Underwood, ¿no? Digo, no, esos son malos versos. Era muy crítico, él, autocrítico, ¿no? Pero sus sonetos los leyó con mucho gusto y el escrito a ciegas lo leyó con gusto. Bueno, pero después, una semana después, me llamó don Juan y me dijo, oiga, Rafael acepta verlo, que quiere conocerlo, porque sabe que usted ha sido el gestor de esta grabación, ¿no? Entonces me llevó donde él, estaba en ese entonces en el Canevaro, en el albergue de Canevaro. Martín Adán no estuvo loco nunca, hay que desmentir eso. Por favor, que piensen eso los que se creen cuerdos. Los que se creen cuerdos. Y conversé con él, más que nada lo escuché, ¿no? Y escuché la conversación entre don Juan Mejía Vaca, que era su amigo íntimo, cercano, y Martín Adán, ¿no? Pero fue muy amable conmigo, ¿no? Y después de esa primera vez me dijo, usted venga cuando quiera, los viernes por la mañana, ¿no? Entonces yo fui muchas veces, ¿no? Y fui además el día antes de su muerte, ¿no? Porque estaba en el hospital Loaiza, y don Juan me llamó y me dijo, oiga, vaya a verlo, que mañana lo operan, está de muy buen humor, porque no era pues una persona muy estable tampoco, para que no fastidie quién es estable. Pero tenía algunos días en los que sí estaba dispuesto a recibir gente, y sobre todo gente que conocía, gente nueva, ¿no? A la pobre Doris Bailey la sacó a gritos. Doris Bailey, esta chica tan linda, ¿no? Que murió hace poco, de una manera tan desafortunada que, bueno, sabes. ¿Y lo viste entonces un día antes? Sí, fui. ¿Y recuerdas un poco de esa conversación? Sí, claro que sí. Bueno, hablamos de varias cosas, en fin, más que nada, como te digo, yo lo escuchaba. Claro. ¿No? Yo era un jovencito, porque, ¿no? Más joven de lo que eres tú ahora, ¿no? Entonces, y en algún momento le dije, don Rafael, esta convivencia nuestra, estábamos en un cuarto de esos de ese hospital que parecía una comisaría, ¿no? Una cosa horrenda, y entraban los ruidos de Alfonso Ugarte, ¿no? Y un sitio feo, ¿no? Una cama fea de fierro, una cosa fea, ¿no? Yo le digo, esta convivencia nuestra, don Rafael, esto es una cosa horrible. No, me dijo, no es la convivencia. El problema son las mayorías, que son no me acuerdo la palabra que usó, pero bueno, pero salía pues esta idea de que las mayorías eran el problema, ¿no? Que no era la convivencia, atrás estaban estas mayorías que estupidizadas, o que, bueno, no quiero interpretarlo, pero lo que me dijo fue eso, ¿no? Las mayorías, ¿no? Las mayorías. Lo he escrito en algún sitio, esa conversación, que fue la última con él, porque al día siguiente me llamó don Juan, tristísimo, para decirme que había fallecido en la operación.
después fui a su entierro, donde hubo un poetastro idiota que dijo un montón de guachaferías, ¿no? Pero también hubo gente muy linda, estaba Ricardo Silva Santisteban, y varios poetas, ¿cómo se llamaba? El puneño, que era Camilo también, Vázquez, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Bueno, pero en fin, o sea, lo vi el día antes de su muerte, ¿no? Y me encantó haberlo visto, hubiera preferido seguirlo viendo, claro, pero se nos fue, ¿no? Claro. Y permanece también una, digamos, parte de su máquina de escribir, que es un objeto pues hermosísimo, que custodias, Alberto, también, ¿no? Bueno, don Juan Mejía Vaca me hizo miembro de una asociación que se iba a ocupar de los textos de Martín Arán. Finalmente, don Juan, con buen criterio y consultándonos a todos los que estábamos en la asociación esta, nos consultó a todos y todos estuvimos de acuerdo, entregó todos los manuscritos a la Católica, Claro. que es una responsabilidad que tiene la Católica, que tienen que... Hay un archivo, pues ahí en Martín, sí. Hay toda una cosa, ¿no? Con textos escritos en servilletas. Todavía hay obra pues inédita, ¿no? Pero claro que sí. Dos líneas, comerciante, ¿cómo es que dice? No, como mercader que esgrime, ¿no? ¿Cómo era? O como perro que se huele sin respiro la cola, o mercader sin alma si le gana de merca, o perro que se lame sin respiro la cola, mercader sin alma si le gana de merca, ¿no? Esos son versos que no han sido publicados nunca, están en una libreta, ¿no? Yo tengo una fotocopia de esa libreta, ¿no? Y muchas cosas de Martín. Era un hombre de un talento superior, ¿no? Una gloria del Perú, ¿no? Y de la lengua castellana. De la lengua castellana. Sí. Y su pensar, ¿no? También muy profundo, metafísico, profundizante. Es que era un hombre culto, Había leído en alemán, pues, a Nietzsche, a Heidegger. Leía, pues, en varias lenguas. Claro, había leído en inglés, en francés, en latín supongo que también. Creo que griego no sabía, ¿no? Pero en todo caso era un políglota, un hombre instruido en las lenguas de Occidente y muy leído, ¿no? Era un hombre culto, un hombre de letras, ¿no? Un hombre de letras, eso es lo que era Martín Arán, y además un tocado por la poesía, que ya va más allá, ¿no? Porque hombre de letras también era pues Luis Alberto Sánchez, pero no se sabe que haya sido tocado por la poesía, salvo si tenía alguna sensibilidad, ¿no? Pero no era pues un poeta, no era el poeta que es Y en esas conversaciones con Martín Arán, yo recuerdo que don Juan Mejía Vaca le dijo: oye, ¿y por qué no escribe Rafael un libro sobre Sánchez? Porque Sánchez ha escrito varios libros sobre ti, ¿eh? Se quedó mirando unos ojitos amargos que tenía. Dijo: no, eso no puedo hacerlo. ¿Y por qué? Le digo: porque Sánchez le pone prólogo. Tenía humor también. Oye, mucho humor, era un limeño, ¿no? Y eso hay que reconocer que algún valor hay en eso, sin duda. El humor, Alberto, pero tú tienes mucho humor, también tienes poemas donde desarrollas mucho el humor. Recuerdo ese poema, me ofrecieron,
naturaleza, pero me dieron me hicieron jugo de naranja, me dieron Tampico, ¿no? No, claro que, cómo no, todos tenemos humor. Yo creo que la poesía es, como decía Martín Gatán, la poesía es para charearse de risa. La poesía es para charearse de risa. Con lo cual se refería a Leopoldo Charearse, claro. Otro gran poeta del Perú, claro. Gran poeta, claro. Leopoldo, ojalá que viva. Sí, sigue estando. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, tiene como 90 años. Sí, bueno, sí, pues en Düsseldorf vivía en Alemania. Sí. Y Honorio Ferrero Alberto. Honorio, un maestro, pues. Mira, yo comencé a leer en el colegio en el que estuve, la verdad es que dejaba mucho que desear. Y yo no era lector, ¿no? Y comencé a leer por influencia de Honorio, ¿no? ¿Cómo lo conociste a Honorio Ferrero y cómo influyó en ti? En la universidad, ¿no? Ajá. En la universidad, en las clases de la universidad. Y Honorio era un profesor que se quedaba en el patio a conversar con los alumnos. Además era chismoso. Le gustaba saber quién era la enamorada, a quién estaba enamorando quién. ¿No? Era chismoso. ¿No? Pero en un sentido muy positivo. Claro. En un sentido muy cariñoso. Claro. ¿No? No era el chisme feo, ¿no? Y Honorio, pues, los cursos de Honorio sobre los presocráticos, por ejemplo, ¿no? Fue pues el descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Y luego su amistad, ¿no? Porque Honorio fue mi amigo, ¿no? Es la única persona que me ha ofrecido whisky a las 10 de la mañana. Un día que fui con mi amiga Johanna Hamann, que en paz descanse, caramba, qué pena. Pero Johanna me dijo que quería conocerlo a Honorio. Y yo era pues amigo de Honorio, lo llamé, me dijo para el día siguiente, y fui con Johanna, que era pues una belleza sensacional, ¿no? O sea, Johanna era bellísima, ¿no? Fue bellísima siempre, ¿no? Era pavorosamente bella a los 20 años. Y Honorio ofreció whisky. Y bueno, conversamos siempre con Honorio. Él le puso el prólogo a mi primer libro, que se llamó El labio vida, ensayos de filosofía, que es un mal libro. Yo preferiría que no esté, porque, bueno, hay algo por supuesto, pero no me interesa mucho ahora. Pero yo se lo llevé a Honorio, le llevé mi manuscrito y le dije: Honorio, yo quiero que tú lo veas y me digas si es que debo o no publicar. Honorio me respondió con el prólogo, ¿no? En el que dice algunas cosas que son importantes, ¿no? Muy antiacadémicas, digamos, ¿no? Pero es que Honorio no era solo académico, pues, sabía muchísimo, ¿no? Podía hacerte una clase, pues, sobre la Edad Media ilustradísima, ¿no? Muy maravillosa, ¿no? Aparte que era simpático, ¿no? Pues, ¿no? Quizás su único defecto era el que conservo yo, ¿no? Fumar. Pero Alberto, ya en ese libro, Honorio Ferrero intuiría también este camino a la poesía, ¿no? Tuya, porque ya llevaba el título de El ave huida, ¿no? Este verso hermoso, ¿no? De Martina Ann, ¿no? Ay, qué hago, no sé, bueno, ya está, ¿no? Sí, esta es. No sé quién me llama ahí. No. Pero
Sí, y Alberto, y Abraham Valdelomar, tan importante, ¿no? No, Abraham Valdelomar lindo, pues. Bueno, ese soneto, Tristitia, aparte que tiene un título guachafo, ¿no? ¿Qué se le ocurrió? Pero es un bellísimo soneto, desde la primera línea, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Qué cosa también lograda, ¿no? Y esa línea es mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Era muy inspirado, Valdelomar era muy inspirado. Muy inspirado, un hombre que, fíjate, salió de un nivel social D, ¿no? Era gente muy pobre. Valdelomar cuenta que cuando escuchaba llorar a su mamá en la noche, sabía que al día siguiente no había pan en el desayuno. O sea, una pobreza fea, ¿no? Tú compartiste hace poco en la presentación del catálogo de la Biblioteca Abraham Valdelomar que Víctor Raúl Ayala-Torre, cuando le preguntaron si había conocido alguna vez a algún genio, mencionó sí a dos, a Albert Einstein y a Abraham Valdelomar. Efectivamente, eso es histórico, eso lo dijo Víctor Raúl. Es que era genial, pues. Valdelomar era insospechado, ¿no? De repente, sus cuentos son lindísimos, pues. Sí, no, Valdelomar, pues es la gran pluma de Ica, ¿no? O sea, así como Servo, pues es el gran pintor de Ica, ¿no? Esos dos son maravillosos, ¿no? Ambos. Alberto, y para ir culminando este primer diálogo sobre la poesía, ¿qué nos podrías compartir sobre, en estos momentos, como tú percibes el pulso cultural, el pulso humano, el pulso social, hasta político, del devenir en este momento de nuestra sociedad? ¿Y qué sugerencias nos podrías compartir para quienes buscan adentrarse en la poesía, en su lectura, pero también en su hacer, ¿no? En animarse a hacer poesía, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir para que nuestro público se inspire y se anime a realizar esta lectura? Bueno, mira, yo mientras hablaba recordaba a Rilke, ¿no? Las cartas a un joven poeta, que es algo que, no, primero que nada, ¿no? O sea, quien quiera escribir poesía, ¿no? Lee esas cartas, ¿no? Es mi primera recomendación, ¿no? Y que las lea con despacidad y calmancia, ¿no? Que no las lea así nada más, ¿no? Y Rilke lo que dice, ¿no? Si en la hora más oscura de la noche usted se pregunta si debe escribir y la respuesta es positiva, muy bien, escriba, pero, o sea, tiene que haber una necesidad. Si no hay necesidad, la poesía es falsa. La poesía es retórica, pues. Y la retórica, pues, nunca va a ser poesía, ¿no? La retórica es buscar palabras bonitas y eso, ¿no? Podemos ser muy hábiles para componer un soneto, ¿no? La sonetorrea, como decía Palma, ¿no? Ricardo, que es otro, la sonetorrea, ¿no? Todos escriben sonetos, ¿no? Y son unos sonetos que sabe ¿no? Un soneto que carga sangre y alma es otra cosa, ¿no? No es un soneto dictado por el afán de ser admirado, no sé, o bueno, se pueden usar los sonetos, por supuesto, para conquistar chicas, ¿no? Es una de sus... Pero incluso ahí, ¿no? Si logra conquistar a alguien, será porque el soneto cargaba alma, ¿no? Si no carga alma,
blandengue y tonta, ¿no? Y Palma hablaba de la sonetorrea en su época, ¿no? Tanta gente que escribía sonetos, ¿no? Y me imagino, ¿no? Porque en esa época no había televisión, no había telefonitos, ¿no? La gente se dedicaba a, bueno, no sé, alguna gente se dedicaba pues, a hacer sonetos, ¿no? La sonetorrea, yo he escrito algunos sonetos, ¿no? Sí, Pero sí, pocos, ¿no? Muy pocos. Sí, sí, yo recuerdo algunos sonetos tuyos, Alberto. Sería hermoso poder compartirlos quizás en unos diálogos futuros, también tus poemas, en los siguientes diálogos. Pero ¿y el silencio, Alberto? ¿Cómo practicar ese silencio también para escribir? Bueno, el silencio es la meditación, ¿no? Meditar es escuchar bien, dice Heidegger, ¿no? Y escuchar en el silencio, ¿no? En el silencio, y silencio hay muy poco, ¿no? La gente vive pues atareada por mil cosas, ¿no? Que no valen para nada. Y el silencio, yo creo que la soledad, el silencio, son fundamentales, ¿no? Bueno, Rilke lo dice, ¿no? En esas cartas, ¿no? La soledad, buscar la soledad. La soledad. Cosa que hoy día, pues, es que es difícil, efectivamente, ¿no? Uno cambia la soledad por comunicación con el más indigno, ¿no? Con tal de no sentirse solo, ¿no? Porque hay algo ahí, bueno, mucho se puede decir sobre eso, ¿no? Pero el silencio es fundamental, ¿no? Escuchar, poder escuchar. Y para poder escuchar hay que estar en silencio. De lo contrario no se escucha nada, ¿no? El silencio es indispensable, ¿no? En mis poemas hay algunas cosas sobre ese tema, ¿no? Que son interesantes, ¿no? De repente, Alberto, si nos pudieras compartir un poema de Cantos de Puerto Guamaní para culminar este diálogo. ¿Cómo no? A ver. Aquí seres vivientes, antiguo pasto de dinosaurios, lugar donde todo se hace huaca, perros, palomas, pajas, antiguo lugar donde ensayan de nuevo sus cantos las palomas de Castilla y ladran los lebreles de Europa señalando misterios. Ahí el zorro y su cola, y el gavilán y el halcón, y más ligero el cernícalo, y aún más el gentu picaflor, aves saboreras que anuncian el agua para las cosechas, seres vivientes compactados unos con otros, río, sol, tierra, ave, gente. Y eso es fundamental, ¿no? El vínculo de todo con todo, ¿no? Seres compactados unos con otros, ¿no? He personificado al viejo Con, el dios del agua, volador y sin hueso, como su primaria manifestación, el río. Lo he personificado en estos nuevos tiempos, vestido de bombero regador. Me di cuenta de lo que pasaba cuando me reconocieron los guarangos y cuando oí gritar de alegría a las florecillas del campo, las que solo regamos los dioses. Por hechos vinculados al agua. Oye, no puedo ahorita, hijita, te llamo ahorita. No. Retomamos la lectura, porque esto lo editamos. Sí, retomamos. ¿Quieres que me Sí, por favor. He personificado al viejo Con, el dios del agua, volador y sin hueso como su primaria manifestación, el río. Lo he personificado en estos nuevos tiempos, vestido de bombero regador. Me di cuenta de lo que pasaba cuando me reconocieron los guarangos y cuando oí gritar de alegría a las florecillas del campo, las que solo regamos los dioses.
por hechos vinculados al agua, al río, al suave curso de las acequias y las mangueras, he llevado sobre mí algo eterno, y que de lamentar la muerte se ocupe Unamuno. ¿Leo más, no? Sí, por favor. Uma guairasca tampachucha guarango, guarango loco de pelo motoso. Dejo la manguera a los pies de mi guarango, lo riego. El viejo árbol estuvo antes que yo y no necesita que lo riegue. ¿Pero acaso Dios, oh creyentes, necesita de sus oraciones? Le llevo agua a mi guarango como una ofrenda. Mis dioses son más visibles. Eso es todo. Y esto es escrito, Alberto, en 95, 96. Sí, por ahí. Pero casi todos mis poemas son muy breves, ¿no? En diciembre huele a miel la sombra de los guarangos. ¿Lo más? Sí, por favor, gracias. Petit. El sonido del viento entre los guarangos, el canto del chaucato y del huerequeque, el sonido del agua cuando baja por el río en los meses de verano, los rojos del atardecer, las noches plateadas de la luna y las mañanitas, todas cosas que no existen para el habitante de la ciudad, de inteligencia empequeñecida. Eso es un poco fastidioso, ¿no? Es una crítica, ¿no? A esa actitud, quizás, como empezábamos este diálogo que mencionabas, de no guardar la memoria del ser, ¿no? La memoria del ser, ¿no? Y es curioso porque este diálogo culmina como en un círculo, ¿no? Si Alberto nos puedes compartir un poema más para culminar este diálogo. Mira, crónica brevísima. Llevaron agua a los arenales, con cantos la enamoraron y con astucia de siglos lo tramaron todo, suavemente regando, con música buena para la inteligencia. Cavaron lujuriosos hoyos, Macacunaja, y sembraron en la burbujeante concha de la madre tierra. Más cerca estuvieron de hablarle con su voz a la todo paridora. Cazaron en Chaco, cercando la manada para que los mejores prolongaran la belleza. Escribieron en el desierto y tallaron sus ídolos en los cerros. El desierto está creciendo, mi querido Friedrich. Bolsas de plástico negras esconden la podredumbre, bolsas de won, de más, de metro, sobre la tierra cubierta de pavimento, porque este desierto no ensuciará los zapatos y los asesinos usarán corbata y rezarán a sus dioses de plástico como una tarjeta de crédito. Sí, Friedrich, tú profetizaste. El desierto está creciendo, desventurado el que albergue desiertos. Sí. Ese desierto es verdaderamente desértico. Me gusta mucho, ¿no? A don Francisco de Quevedo. Miré los muros de la patria mía, los que un tiempo campos deleitosos, cercados ahora a ladrillo y cemento, árboles ya sin poder mirarse, recovecos pestilentes donde estrellarse el viento, el mar apenas un límite a la codicia, el sol sin idolatría ni extirpadores, la luna fiel en vano ante los hombres se despeja, en vano silba la buena hierba, nadie mira, nadie oye. Los muros de la patria mía, don Francisco,
los he mirado y la poesía ha salido desenfadada de protesta. Alberto y don Francisco de Quevedo, otro también gran poeta al que haces siempre referencia y con el que guardas una profunda amistad. Sin duda, no, qué amistad, admiración, veneración. No, Quevedo, pues oye, tengo tú lo has escuchado, ¿no? Mi homenaje a don Francisco de Quevedo. Claro, sería estupendo poder compartirlo. Homenaje a don Francisco de Quevedo y Villegas, siglo XVII. Con pena y poca gloria murió Quevedo, salido de la cárcel de las Españas. Nada pudo el viril verso, poco le valió filosofar con el soneto, pero la poesía brilló en su pluma y sus palabras fueron trompetas luminosas. Fue el más grande de los poetas de España. En silencio disipó la bruma que hace que la muerte se olvide y supo que la vil codicia era paja, sombra y nada. Te levantas, maestro, en tus poemas para recordar con el poeta de la Ribera, don Juan del Valle y Caviedes, lo de la plata y el oro de estos reinos, que en nada se convierte en pocos años. Y la muerte extrañamente nos advierte que somos transeúntes en mundo prestado caminando. Pero el verso es eterno y pasajero cuando brilla al alba más que el oro. En tu mente despierta un tesoro. Hermoso, Alberto. Qué gran homenaje. Muchas gracias, Alberto. No te lo había dado. No. No. Bueno, con este homenaje a don Francisco de Quevedo y Villegas, y con este verso, en silencio disipó la bruma que hace que la muerte se olvide. Alberto, con lo que nos has compartido, se han disipado también las brumas quizás de esa distancia que a veces se puede tener con la poesía, pero que realmente es lo más cercano, es lo que nos permite estar en amistad con todo, con la tierra, con todos los seres, Alberto. No sé si quieres compartir unas últimas reflexiones para despedirnos, pero sencillamente antes de ello agradecerte, Alberto, la generosidad de este diálogo y decirle a nuestro público que pueden acercarse a la lectura de estos poemas, Cantos de Puerto Guamaní, Al pie del desierto, La ruta natural, muchos otros libros que nuestro muy estimado y querido poeta, agricultor, filósofo Alberto Benavides Ganosa ha compartido y comparte con nuestra comunidad. Asimismo, los poetas tenemos las charlas desde la torre, Alberto, que compartías, en muchas otras expresiones de tu docencia, de tu pedagogía. Muchísimas gracias, Alberto. No sé si quieras despedirte. Bueno, yo creo que soy un propagandista de una sola cosa, ¿no? De que la gente joven comience a pensar en irse fuera de las ciudades, ¿no? Tener un pedazo de tierra no se necesita mucho, ¿eh? En realidad, 2 o 3 hectáreas bastan para que viva una familia con decencia, ¿no? Y es decir, pudiendo educar a sus hijos y teniendo una movilidad para ir a la ciudad también, porque sin duda alguna de las ciudades muchas cosas apreciamos, ¿no? Pero yo creo que este país requiere de una vuelta a lo agrícola. No solo este país, pienso que acá tengo una cita de Heidegger que quisiera leer, ¿no? Dice, agrarismo debe ser nuestra divisa. Solo volviendo a la tierra podemos purificarnos de los vicios de nuestra falsa
democracia urbana. Yo creo que si queremos un país lindo en el futuro, va a tener que haber un éxodo fuera de la ciudad. Volver a la tierra, reconquistar la tierra que está tirada. Es increíble, uno ve al pie de la carretera nada más, por todos lados, norte, sur, por donde quieran. Un montón de tierra que tiene agua y que tiene todo y que podría ser sembrada lindamente y bueno, y que está tirada. O sea, el Perú desperdicia su tierra. Un arqueólogo amigo mío decía que lo que se sembró en época prehispánica es 6 veces más de lo que se siembra ahora en el Valle de Ica. Y sembraron más que nosotros. ¿Cuál es el origen de la miseria del Perú? ¿Por qué es que hay 40% de niños anémicos? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿No? Entonces, yo pienso, apelo a la gente joven, a la gente de clase media o clase alta, la gente con la que mejor me puedo entender, para que busquen acercarse al campo, hacerse de una tierrita. Yo creo que es bien importante. Me parece que es la única solución a este país, ¿no? La única, ¿no? Es decir, si no hay esa salida al campo, vamos a seguir de mal en peor, creo yo, ¿no? Bueno, tómenme por lo que les parezca, ¿no? Alberto, y muy importante esta propuesta que compartes y es acercarse a la tierra, pero también con ese amor, ¿no? A la tierra, con esa reverencia, ¿no? Ahora la tierra convoca nuestro amor, ¿no? Sí. Yo soy bien enamorado de mi chakra, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahí me siento bien, ahí siento que tengo algo que hacer, ¿no? Sembrar más árboles, y vérmelas también con mi gente que trabaja para mí, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante es la gente, ¿no? Y bueno, no tengo gente vieja, tengo gente que ha trabajado conmigo 28 años, ¿no? Y a la que aprecio y bueno, y con la que tengo amistad, ¿no? Claro. O sea, no es broma, ¿no? Yo quiero tener socios y no empleados, ¿no? Y creo que lo he logrado, ¿no? En una buena medida con buena parte de mi gente, ¿no? Que, bueno, no trabajan para mí, sino que trabajan para lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Porque pensar que uno es dueño de la tierra es una estupidez, ¿no? ¿Cómo va a ser uno dueño de la tierra? Es una cosa ridícula, ¿no? En el fondo, la tierra es de quien la trabaja, evidentemente, ¿no? Por eso es que los agroexportadores no son dueños de su tierra, porque ellos mismos, yo supongo que la trabajan desde una computadora, no tienen, y por supuesto van ensuciando la tierra, tirándole químicos y todo para ganar plata, porque quieren ganar plata, lo que quieren ganar plata, nada más. Y bueno, ¿quién no? No, yo también quiero ganar plata, por supuesto, todo. Claro, pero digamos de manera pues siempre equilibrada, ¿no? Claro. Bueno, yo he tenido la suerte de que mi padre me dejó que es una responsabilidad también, ¿no? Claro. O sea, para mí tener algún dinero significa responsabilidad, y responsabilidad por este país, ¿no? Yo me siento radicalmente peruano, ¿no? Y me identifico con mi pueblo, ¿no? Que es este pueblo del Perú, ¿no? Así es, Alberto, y eso es lo que nos has transmitido, lo que nos compartes, y agradecerte nuevamente por este diálogo, el diálogo con Alberto Benavides Ganosa en este hermoso día, en esta estancia, Alberto,
con las caligrafías tuyas, imágenes amadas también. Agradecerte, Alberto, tu hospitalidad, tu generosidad, y nos vemos prontamente. Yo te agradezco a ti, Florentino, porque quieres divulgar mis cosas y yo acepto porque sé que es una divulgación fina. No es divulgar así como esos letreros horribles que están poniendo por todas partes, no. Se trata de llegar a los oídos inteligentes de alguna gente que está dispuesta a escuchar, ¿no? Ese es el anhelo, Alberto, y es la intención, y estamos seguros de que este espíritu de la tierra, este espíritu que nos alberga, permitirá hacer llegar este mensaje a quienes deba de llegar. Alberto, muchas gracias. A ti la Muchas gracias, gracias, solo. Alberto. A ti la Muchas gracias. gracias.